Susana estuvo desaparecida 5 meses. A los 5 meses la mataron, la asesinaron. Nosotros en mi casa se enteraron a través de los medios de difusión, y mi papá fue a la radio a corroborar esa noticia, a ver, porque él no la había escuchado. Y bueno, sí le dijeron que quienes lo conocían, papá era muy conocido porque siempre llevaba novedades a la radio porque era profesor de educación física, y bueno, a raíz de los torneos y las competencias, en fin. Y cuando entró papá, se acercaron, le dijeron: don Martinelli, nosotros esperábamos una contraorden, desde las 5 de la mañana estaba esa información para salir al aire y no la querían dar, esperando que fuera un error y que no hubiera sucedido. Pero bueno, allí comenzó, o sea, ahí no comenzó nada, en realidad, o sea, el calvario había comenzado con la desaparición de Susana. Con el secuestro. Y el secuestro primero, y los autores asumían que fueron ellos, la Marina, la Armada, y sin embargo después negaron que no se sabía dónde estaba. Bien, bueno, antes de continuar, gracias por aclararme este tema, que ella, entonces, ya ustedes confirmaron 5 meses después que ella fue asesinada, 5 meses después de haber desaparecido. De haber sido secuestrada, claro, de haber sido secuestrada. En realidad, en términos así bien específicos, no estuvo prácticamente nunca desaparecida exactamente, porque teníamos idea dónde podía estar. Sabíamos, se supo, ustedes. Tenían datos, iban teniendo datos. Cuando fue secuestrada, mi tía abuela Mecha, tía de Nora y tía de mamá, los militares informaron que secuestraron a mamá y que mamá fue a la base naval de Mar del Plata junto con papá. Estuvieron un tiempo ahí y luego, cuando volvieron a acercarse, mi abuelo y Mecha a preguntar por ellos, dijeron que ya no estaban más ahí. Entonces hubo un tiempo que no se supo dónde estaban, pero sí se sabe concretamente el día y la hora y el lugar desde donde los secuestraron. Claro. Y también se saben que fue fusilada. Bueno, Mariana, contanos entonces vos, tu historia, y por qué estás acá ahora en Paso de los Libres, ¿no? Y contanos quién es Mecha, que es la protagonista de este corto que realizó la municipalidad para poner en contexto a la gente y conmemorar este día. Bien. Bueno, yo generalmente los últimos años siempre intento venir a Paso de los Libres a pasar el 24, a conmemorar la fecha acá, porque me parece importante que estar acá, acompañar a la Asociación por la Memoria en todas estas actividades y recuperar de esta manera las historias locales de acá, de Paso de los Libres, darlas a conocer, compartir con mi pueblo, con la gente de mi pueblo y la gente que fue también del pueblo de mis padres y donde están mis familiares. Entonces me parece importante estar acá. Con respecto a quién fue Mecha fue, también esto lo puede responder Nora, fue mi tía abuela. Ella fue la que me llevó cuando mamá fue secuestrada. Me dejaron en una tintorería que estaba cerca del domicilio de donde fue secuestrada, le avisaron que yo estaba ahí, ella me fue a buscar, y ese mismo día toma un colectivo desde Mar del Plata a Buenos Aires, y el otro día desde Buenos Aires acá a Paso de los Libres, para traerme con mis abuelas, la mamá de mamá y la mamá de papá, mi familia, que estaba toda acá, tanto paterna como materna. A partir de ese momento yo me crio acá en Paso de los Libres, nunca más vuelvo a ver a mis padres. Obviamente yo tenía 5 meses y yo no tengo recuerdo de ellos. Claro. Pero a través de Mecha y de todos mis familiares siempre supe la verdad, y a medida que fui creciendo fui completando la parte más cruenta de la verdad, la parte más fuerte, más dolorosa, y fue Mecha la que después, cuando yo cumplí 25 años, me acompañó a Mar del Plata a de algún modo reencontrarme con ese pasado y con la gente que estuvo vinculada con mis padres en el momento de
del 76 y los años previos, esos años de militancia de ellos. Bueno, Nora, contanos cómo fue ese momento en que secuestraron a tu hermana. ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estaba ella? Cuando secuestraron a Susana, yo estaba en Santa Fe, estaba estudiando, mi hermano más chico, el que me sigue, también estaba en Santa Fe. No, perdón, estoy confundiendo los tiempos. Nos enteramos a través de nuestros padres, porque a ellos les avisaron. Mecha llegó a casa con la nena, tenía 5 meses Mariana, y cuando entró le dijo a mamá, fíjate lo que es la inocencia y de la época, ¿no? Le dijo mamá, Beba, le dicen a mamá, ¿qué querrías que te dijera? ¿Que Susana está detenida o está prófuga? Y ella le dijo que está detenida, le dijo Mecha. Las dos pensando con la idea de que quien está detenido tiene las garantías, no pierde las garantías de ciudad. Entonces voy a ese hecho, qué ironía, ¿no? Porque no se sabía qué era lo que pasaba dentro, y menos se sabía de la existencia de los centros clandestinos de detención. Así fue como nos enteramos nosotros de que Susana estuvo. Y durante el periodo en que no la podíamos encontrar, papá viajó mucho, viajaba frecuentemente para saber, buscando su paradero. Él se recorría a Buenos Aires, Mar del Plata, Buenos Aires, todas las posibles localidades donde podría estar. Y se iba a los regimientos y hablaba con Bueno, no pudo ser, no pudimos saber. Y bueno, luego supimos que Susana estaba detenida en Bahía Blanca, estaba secuestrada en Bahía Blanca, porque nadie asumía que la tenía, ninguna de las fuerzas, ¿entendés? Entonces no se sabía dónde estaba. Claro. Bueno, y ella fue secuestrada en ese momento junto con tu papá. Sí, exactamente. Ambos fueron secuestrados con una diferencia de horas. Papá lo secuestraron primero en la intendencia, él había ido a cobrar el sueldo de mamá, porque mamá hasta fin de julio trabajaba como docente en una escuela municipal, y él fue a cobrar el sueldo a la intendencia, y ahí lo estaban esperando. De algún modo sabían que podía llegar a ir, o quizás ya estaba organizado que fuera ahí, y ahí lo detienen a él alrededor de las 11 de la mañana, y al mediodía, a las horas, la detienen a mi mamá, que estaba en la casa donde estaban parando en ese momento, que es la casa de Cacho Pellegrini, la casa de Alberto Pellegrini, que simplemente era un simpatizante, un amigo de un amigo de mis padres, que les permite quedarse ahí porque ellos estaban clandestinos, no tenían dónde estar, claro, tenían que esconderse, y bueno, yo estaba con ellos. En ese momento ella estaba sola en la casa cuando llegan los militares, y bueno, y por comentarios, por testimonios de vecinos, se dice que mamá resistió mucho, y bueno, me desprendieron de mamá. Yo tenía 5 meses, vuelvo a decir, y a mamá la secuestran, la llevan como solía pasar en ese momento, sí, y me dejan a mí en la tintorería. Te dejan solita, digamos. Con un bolsito, sí, con mis cosas, que seguramente han tomado del lugar donde estaba yo con mamá. Con tan solo 5 meses, digamos, que tenías en ese momento. Sí. ¿Y cómo fue que Mecha llegó a vos? Porque previamente, como Mecha vivía en Mar del Plata en el mismo momento, Mecha y Negra, que son las tías hermanas de mi abuela Beba, previamente el 1 de agosto, o sea, 5 días antes de secuestrarlos mis padres, un grupo de militares se instaló en la casa, en el departamento de ellos, y hicieron como una detención domiciliaria, un secuestro domiciliario de mis tías, a las cuales no les permitían salir, a no ser que estén acompañadas por alguno de ellos. Estaban intervenidas las
las líneas telefónicas, esperando que mi mamá o mi papá fueran o se comunicaran con ella para, de algún modo, secuestrarlos a través de Mecha. Y siempre me contaba Mecha que estos militares, que estaban vestidos de civil, no estaban de uniforme, le habían dicho que se quedara tranquila, que él me iban a devolver. Y bueno, gracias a la vida, digo yo, así lo hicieron. Se comunicaron con Mecha en el momento de la detención o al poco momento, a unas horas después, y le informaron que yo estaba en tal domicilio, que me fuera a buscar. De ese modo Mecha me busca en ese lugar donde estaba. Creo que no tuvo ninguna información extra de la persona que estuvo ahí, simplemente me dio. Y bueno, como te digo, después me lleva a su departamento y después hay una llamada telefónica, porque este grupo de militares le había dejado el teléfono de la base naval, para que si necesitaba, se comunicaran Mecha con mis padres por cualquier cosa. Y ella lo hace, pide hablar con mamá, y ahí es donde mamá no va al teléfono, pues evidentemente estaba en una situación de tortura, probablemente, o de crisis. Y lo atiende papá, con el que habla, y le dice que mamá estaba muy nerviosa, y ahí creo que le pregunta cuestiones así de mi alimentación, de mi cuidado. Sí. Y al otro día ya estoy acá en Paso de los Libres. Ella te trajo para acá, al otro día. Como te dije, ese mismo día, esa misma noche, viaja desde Mar del Plata conmigo a Buenos Aires. Sí. Y al otro día, desde Buenos Aires a Paso de los Libres en avión, los tickets del avión, del boleto, están en la muestra, y me trae a la casa de mi familia materna. Bueno, recordemos también, como hablabas de la muestra, es que hay una muestra en el Salón de Actos Municipal, que pueden ir a visitar todas las personas que hablan allí se llama la Biblioteca de la Tía Mecha. Sí, si no me equivoco. Bueno, y ahí es donde, aparte de la historia que me estás contando de Mecha, también se cuenta allí todo esto que me estás contando también acá en las declaraciones. ¿Puedo decir algo de esto? A partir de los 50 años, Mecha tenía 50 años cuando ocurre todo esto que ella acaba de contar. Mecha se involucra muchísimo en la búsqueda de Susana, en recabar información, datos, y después que a Susana la matan, ella continúa en esa lucha. Continúa porque se había incorporado a grupos de madres, abuelas, gente amigas de ellas, que habían perdido contacto con sus hijos, que estaban desaparecidos, y luego con sus nietos. Entonces ella continúa esa búsqueda, ese compromiso hasta los 80 años. Que se vuelve a La Paz, desde Mar del Plata, ella se vuelve a La Paz Entre Ríos, de donde es oriunda la familia de mamá, y ya permanece ahí. Cuando yo tuve que ir después que Mecha fallece, voy a organizar una serie de cosas a La Paz, y me encuentro con 6.200 libros de ella, de los cuales separo todo lo referido a derechos humanos. Mecha tenía revistas, apuntes, afiches, notas, libros en los cuales escribía acotaciones al margen, los iba actualizando a medida que iban ocurriendo las cosas. Entonces yo pensé, este es el mejor legado ¿qué hago yo con todo eso? Claro. Me lo quedo conmigo, que me gustaría, pero me parece que eso tenía que proyectarse. Y llamé a distintas bibliotecas públicas y escolares para que, eligieran libros para sus instituciones, y me quedé con todo lo que era derechos humanos y los envié para acá, a la Asociación de los Derechos Humanos, de aquí de Libres. Y la asociación tuvo la idea de organizar esta muestra que tiene lo que se muestra es lo más, digamos, representativo en cuanto a libros, en cuanto a afiches, en cuanto a folletos, catálogos de todo lo que hay.
y que uno puede definir más o menos la personalidad de Mecha, una mujer muy determinada, una personalidad muy contundente y muy cariñosa. Ella escribía también en esto que me contás, escribía lo que ella pasaba en ese claro, momento, lo que ella hacía. todo está registrado porque tenía una reunión con una amiga, lo escribía lo que se habló en esa reunión, se iba a una marcha de abuelas o también solía viajar a Buenos Aires para participar de la marcha de los jueves y entonces todo escribía, todo relataba, porque iba recabando información de amigas, de cosas clandestinas, secretas o no oficiales, y entonces iban dando, digamos, contactándose con gente que había visto a alguien de los que buscaban y una serie de cosas muy... En realidad se sumergió en ese inframundo que fue la dictadura militar, que duró lamentablemente mucho tiempo y que lamentablemente no somos los únicos damnificados, sino que hay tanta gente igual, ¿no? Bien. ¿Querías agregar algo, Mariana? No, que te iba a decir que Mecha, gracias a ese trabajo de documentación que ella realizó y de estar muy, de hacerse responsable de la búsqueda de mamá y papá, porque hay que reiterar que a diferencia de mamá, papá es realmente un desaparecido, porque nosotros nunca tuvimos nunca supimos a ciencia cierta qué pasó con su cuerpo. Claro. Imaginamos que fue abatido, que fue fusilado junto con mamá, y no de la manera que se publicó que era a través de un enfrentamiento. Esto todos sabemos que los enfrentamientos se fraguaban y esto no era así, sino simplemente ese era el modo de dar a conocer algunas muertes, algunas víctimas que los propios militares querían que se conozca que se habían resultado abatidas y que de algún modo querían o facilitar la devolución del cuerpo. Pero como en el caso de papá no fue así, nunca se pudo recuperar el cuerpo, por más de que hemos hecho trabajos con los antropólogos forenses de exhumaciones de tumbas donde podría haber llegado a estar. Eso no dio positivo, se contrastó con mi ADN, no resultó no pudieron encontrar en ninguno de ellos. Exacto, no, hasta ahora no. Entonces, a lo que iba era que gracias al trabajo de Mecha, que fue la que también tenía las circunstancias de poder hacerlo, porque mis abuelas acá, imagínate lo destrozadas que estaban, mis abuelos, mis abuelas, y conmigo a cargo, con una niña, bebé que tenían que cuidar. Entonces Mecha fue la que asumió esta obligación, que se le puso como mochila, de ir registrando todas las averiguaciones, los trámites, las notas, las cartas, los habeas corpus, los reclamos, y gracias a toda esa documentación, ella fue la que facilitó la apertura del juicio por la muerte y desaparición, la muerte de mamá y la desaparición de papá, y gracias a ella pudimos llevar adelante ese juicio que se pudo. Era uno de los que más adelantado estaba por la cantidad de información que se contaba, que luego con el indulto final y la obediencia de vida estuvo parado un tiempo, pero luego pudo reactivarse cuando esas leyes se decretaron nulas, y finalmente se consiguió el castigo de las personas involucradas en el caso. Claro. Pero gracias a que ella asumió ese rol. Claro, era un caso con una información detallada, tenía muchísima. El expediente de Susana era una carpeta muy profusa. Bueno, y eso en el audiovisual de ahora, de esta muestra, se explica cómo ocurrió todo, y sobre todo ese compromiso que Mecha asumió, y que gracias a esta Asociación de los Derechos Humanos armó y digitalizó y expone en combinación con la Comisión la Dirección de Derechos Humanos
municipales. Bueno, ustedes ya que estuvieron nombrando mucho el audiovisual, nosotros también los estuvimos pasando ayer, Sí. que fue, bueno, el día del 24, lo estuvimos pasando, espero que la gente lo haya podido ver por nuestro canal, si no todavía están a tiempo, hasta mañana está la muestra y pueden ir a ver el audiovisual. Ajá, sí, 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 así cualquier es. persona se puede acercar y aunque no sea un grupo puede solicitar que le transmitan ver el el audio. audiovisual. Buenísimo. Bueno, y el pañuelo que tenés puesto ahora Sí. también tiene una historia, contanos. Este pañuelo es el pañuelo original que confeccionó Mecha para poder, digamos, asistir como una madre de Plaza de Mayo y hacer la vuelta a la plaza, como era la costumbre de Sí. todos los jueves. Y bueno, para mí es un tesoro porque Mecha la que me dio este pañuelo cuando estaba viva, ya era por supuesto más mayor, pero ella fue la que me dio el pañuelo junto a otras cosas y bueno, ya hace un tiempo lo vengo usando en las marchas y en todas las actividades relacionadas a esta, porque de algún modo es como que tomo su posta Claro. y sigo su Y seguís con la lucha también que sí, ella venía sigo haciendo. con la reconstrucción de la memoria, que es personal, pero también es colectiva y que tiene que, no sé, o sea, yo podría no decidir, no compartir esto con mi pueblo o con la sociedad, pero me parece que no, que es necesario que lo haga y para que todos podamos conocer esta historia que es una entre 30.000. Claro. A mí me parece que eso es lo importante. Y bueno, y en la muestra hay una réplica confeccionada a partir de este pañuelo que va a quedar como dentro Claro. de la biblioteca. Y a ver si lo voy a mostrar. Está incompleto porque se ve que Mecha no lo completó, no tuvo tiempo, habrá sido habrá sido una situación y sí, no sé si después no pudo volver a viajar o qué, pero el pañuelo dice el nombre de mi papá, no el nombre de mi mamá, porque como explicamos, estaba muerta, asesinada, pero no era desaparecida. Claro. Y abajo esto es el comienzo de la palabra desaparecido, y luego iba a tener las fechas de secuestro, la fecha de nacimiento y la fecha de secuestro. Bien, entonces vemos el nombre de tu papá, Carlos Alberto Oliva. Ahí se ve bien. Estamos mostrando entonces este pañuelo, que es el que usó Mecha durante tanto tiempo. Exacto. Qué bueno que ahora lo lleves a todos lados. Aparte también te veíamos ayer, nosotros estuvimos presentes en la marcha que realizaron acá en Paso de los Libres y que estuviste también dando tu palabra cuando comenzó la marcha. Exacto. Sí. Mientras vemos las imágenes, a ver que Sebastián, las imágenes de ayer de la marcha que estuvimos ahí nosotros presentes, con mucha gente, ¿no?, que estuvo acompañándote a vos y a todas las personas que están en esta lucha. Sí, no nos olvidemos también de los otros desaparecidos o víctimas de acá de Paso de los Libres y que, bueno, son bastantes y creo que es necesario recordarlos y conocer de todos ellos y de todas las víctimas a lo largo y ancho del país. Claro que sí. Como tal, también está Pata Acosta, el que más conocemos, digamos, que nosotros también estuvimos charlando con el hermano, con Pecho Acosta, y siempre estamos con ellos recordándolo, ¿no? Y que él nos cuente, Pecho, cómo están, cómo se sienten ahora. Estuvimos también en la vigilia que realizaron hace una semana, ya se vienen realizando distintas actividades por este día. Sí, exactamente. Sí, nosotros, vos podés agregar de Pablo, no solamente mi mamá y mi papá, sino también un hermano menor de mamá, Pablo Martinelli, que fue directamente secuestrado, fusilado en la calle, sí, antes de que sea lo de mamá. En el transcurso en que Susana estuvo desaparecida, Pablo se había impuesto el deber de
de recabar noticias de su paradero. Y quiso averiguar eso, y la última carta que recibieron papá y mamá de Pablo era: tengo buenas noticias. Era solo eso, porque el correo te abría las cartas, leían todo. Claro, estaba todo clausurado, censurado por intervenidos, por los sí. Y en noviembre, el 7 de noviembre, Pablo fue asesinado en plena calle, en Resistencia. O sea, a Susana la detuvieron el 7 de agosto, el 5 de agosto, la fecha terrible para mí, 5 de agosto, y desaparecida. Pablo muerto en ese transcurso. A los 40 días Susana muerta. Fue bastante, bueno, lo peor de todo es que esta crueldad, estas tragedias que asolaron las familias argentinas, no las pasamos únicamente nosotros, sino que fue muy, muy terrible y muy generalizado, y acá estamos, sí, porque había un plan sistemático de exterminación. Sí. Además, se habla de los 30.000 siempre, ¿no? De los 30.000 desaparecidos. No sabemos si es el número exacto, pero siempre se habla de estos 30.000 que pasaron por esto y están desaparecidos ahora. Y 30.000 familias también. Claro. Tenés que extenderte sobre la familia de cada uno de ellos. Sí. Y los chicos, los bebés apropiados también. Es terrible, sí, pero bueno, sí, es una historia para no olvidar, para no olvidar y para que no se repita. Que eso es lo que le decimos siempre a todos los chicos que van a la muestra, y nosotros queremos estar porque siempre surge alguna pregunta, alguna duda, es saber para que no se repita. Y qué bueno que los chicos, ¿no? Ustedes estuvieron con chicos a la mañana también. Sí, yo estuve, y Nora también, en unos actos por el Día de la Memoria en la escuela Raúl Alfonsín y en la escuela San Jorge, perdón. Estuvimos participando de los actos, y en la última también pasaron el audiovisual, y los chicos quedamos a disposición de los chicos para algunas preguntas. Sí. Creo que es importante que esto también, digamos, vaya transmitiéndose a las generaciones más nuevas, que son las generaciones, los próximos ciudadanos, que tienen que tener conciencia de esto. Es lo que nosotros hablábamos también con nuestros compañeros que estuvimos ayer en la marcha, que muchos chicos están muy involucrados en esto, saben muchas cosas, y van a seguir ellos, van a ir a medida que van creciendo, van a ser como las personas que hoy están luchando, van a ser ellos mañana. Toman la posta. Sí, así es. Estuvimos viendo muchos chicos comprometidos con esto, y está buenísimo. Sí, así es lo que necesitamos. Bueno, ¿y cómo estás ahora vos, Mariana? ¿Cómo te sentís ahora con este acompañamiento, con esta lucha? ¿Qué ves de lo que era antes a ahora, por ejemplo? ¿Cómo de lo que era antes? ¿Y del acompañamiento o de lo que vos pasaste antes, ahora, el acompañamiento, o cómo está difundido también esto? Como lo que hablábamos de los chicos que saben mucho. No, yo considero que, en mi vida no hay como un quiebre entre un antes y un después, porque es como que fue un continuado y fue un crecimiento. Nunca no conté con la verdad, al contrario. Es decir, a mí me educaron en base a la verdad, que no significaba en base al odio, al rencor, sino en base a la verdad, al amor, con mucho cuidado, con mucho respeto. Mis abuelos supieron más sobreponerse a esa tragedia tan terrible y criarme con amor, que es lo que yo siempre digo y lo que agradezco, porque así puedo construir una vida más allá de la tragedia que está en mi origen, una vida positiva. Tengo una familia, tengo 4 hijos, y miro hacia adelante y tengo esperanzas, que es lo que me supieron criar, lo que me supieron transmitir. Por supuesto, cada vez, a partir de hace varios años que se viene recuperando la memoria, y es muy grato ir viendo, ir percibiendo que esto no se va perdiendo, que se van abriendo espacios, posibilidades de transmitir la propia experiencia, y eso me llena como de satisfacción, y me dan más ganas de seguir participando e involucrándome.
y no me aporta solo a mi historia, sino que yo siento que puedo también aportar a construir esta recuperación de la memoria. Sí. Y eso es lo que me hace estar acá en Paso de los Libres. Yo no vivo acá, estoy en Santa Fe hace varios años, pero mi compromiso desde la construcción de la memoria lo quiero hacer desde acá, desde Paso de los Libres, que fue la ciudad en donde crecí y en donde crecieron mis padres. Claro. ¿A qué edad te acordás a ver, vos te criaste con tus abuelos? Exacto. ¿Y en qué edad tuviste la conciencia de lo que a vos te pasó? Y como yo cuento, siempre fue como una verdad que fue mutando a medida que yo iba creciendo, porque la primera como idea que tuve fue que mis padres, y esto yo estoy hablando de niña de 6, 7 años, lo que contaba a mis compañeros en la escuela, cuando me preguntaban por mis padres, era de que mis padres habían muerto en una guerra. Yo recuerdo perfectamente haber dicho eso, textuales palabras. Mis padres murieron en una guerra. Eso era lo que era mi simplificación de la historia. A medida que fui creciendo, fui completando y madurando esa verdad, y cuando después de los 20, cada vez más, y de la mano de Mecha, impulsada incluso por ella, porque como se pueden imaginar, zambullirse en ese pasado tan terrible asusta. Y hasta me asustaba a mí de grande, de más de 20. Me llevó un tiempo madurar la idea de volver a Mar del Plata, de abrir el expediente, de ver toda la información acerca de cómo fue ese secuestro, esa desaparición, ese fusilamiento, esa muerte de mis padres. Y bueno, tuve que hacerme fuerte y bueno, a los 25 años, cuando tuve el valor, porque realmente fue tener el valor, de abrir ese expediente, que Mecha siempre me lo ofrecía cada vez que nos veíamos, ella casi que estaba siempre con el expediente. A partir de ver eso, me movilizó para poder ir a Mar del Plata ese mismo año en el que yo digo, en Pascua vi el expediente del año 2001, o sea que tenía 25, y en agosto de ese año, casualmente, el mismo día que en el aniversario, digamos, porque volví a Mar del Plata un 5 de agosto con Mecha, 25 años después de que Mecha me había traído a Paso de los Libres. Casualmente no fue pensado, pero sucedió así porque claro, eran vacaciones, yo ya trabajaba, soy docente en la Universidad Nacional del Litoral, yo ya trabajaba y había esperado el receso para poder ir a Mar del Plata, y sucedió en esa fecha. Y yo tuve una semana en Mar del Plata con ella, que me acompañó a los lugares, me mostró bares donde se reunían mis padres con otros militantes, con la confitería donde mamá se había encontrado con Mecha, para decirle que me quería dar porque yo estaba corriendo peligro, que no me dio en ese momento, pero bueno, esa era la intención. Y bueno, y recorrer, incluso ese mismo día que yo llego a Mar del Plata, me voy hasta la casa donde vivía Cacho Pellegrini, todavía vive allí, desde donde fue secuestrada mi mamá, y paso por la tintorería o en la esquina donde me habían dejado 25 años atrás. A los 5 meses. Recorriste, hiciste todo reviviste ese momento. Recorrí los mismos espacios que 25 años atrás habían sido tan cruciales para mí y para mis padres. Y estuve en contacto con Alberto Pellegrini, que era el dueño de la casa donde ellos estaban parando, y los conocía porque convivía con ellos. Sí. Esa casa funcionaba como un taller de costura también, en donde Pellegrini y su novia o pareja en ese momento trabajaban, o sea que convivieron con mamá, e incluso un momento antes de que mamá fue secuestrada ellos habían salido a hacer cuestiones, y justo ahí es secuestrada mamá. Cacho claro. Pellegrini es secuestrado el mismo día. En realidad los padres de Cacho Pellegrini, el padre lo lleva a la base naval pensando que de ese modo iba de algún modo proteger a su hijo, porque la idea era que él contara sobre mamá, que diera información, y luego que lo dejaran libre. Claro. Y lo secuestran
En ese momento no lo permiten salir durante 5 meses, a él lo liberan en diciembre, si no me equivoco, de ese mismo año, después de estar detenido 4 o 5 meses, después de haber sido incluso trasladado a Bahía Blanca, que también por eso nosotros sabemos que mamá y papá fueron trasladados a Bahía Blanca gracias a su testimonio, porque él lo escucha en el vuelo que los lleva desde Mar del Plata a la base naval de Bahía Blanca. Y así como él, estuve en contacto con otros compañeros de militancia, que bueno, fue una emoción muy grande, porque para ellos y para mí, claro, ese momento de reencuentro, y bueno, una cosa muy, muy, muy emotiva, una zambullida del pasado, que después no la volví a repetir, pero que está pendiente. Volver a Mar del Plata, volver a esos lugares, incluso conocer más. Sí, a mí escuchándote así contar, me impresiona, me sorprende lo que estás contando, cómo fuiste uniendo cabo por cabo para llegar, ¿no?, a lo que hoy contás, ya a tu verdad, digamos, a reunir todo para saber lo que pasó realmente, ¿no? Sí, es como un gran rompecabezas donde siempre va a faltar una pieza, pero la cantidad de piezas que tengo están gracias a Mecha. Y por eso al final del video digo gracias Mecha, porque si ella no hubiera tomado ese rol, probablemente sabría muchísimo menos, o quizás incluso no me hubiera vuelto a Mar del Plata. Es un gran rompecabezas, porque esto surge también cuando yo me crecí, cuando fui madre o estaba por serlo. Yo quería otra mirada a mis padres, y no la mirada familiar de la Susana hija o de Calú hijo, joven, estudiante de secundaria. Me faltaba esa última parte de ellos, que es la que busqué yendo a Mar del Plata y recolectando incluso los testimonios de las personas que militaron y que trabajaron con ellos. ¿Y a tus hijos también les inculcás todo esto? ¿Le contaste ya toda la verdad? Sí, ellos saben que sus abuelos son víctimas de la dictadura. Tengo 4 hijos, la más chiquita tiene 4, la más grande tiene 14, y como yo considero que del modo que yo fui sabiendo la verdad es un modo apropiado, entonces voy tratando de manejar del mismo modo la transmisión de esa historia tan terrible hacia ellos, respetando su pureza, su infancia, pero sí siempre diciendo lo que fueron. Y los chicos todos están escolarizados, menos la más chiquita, y todos pasan por actos del 24 de marzo, y yo hasta los incentivo en que cuenten que sus abuelos son víctimas del terrorismo, y creo que a medida que va pasando el tiempo y se van animando, lo van haciendo. Y bueno, y también es darle su tiempo para que vayan madurando la información, y mi gran, como así como Mecha sintió esa obligación, creo que la misma obligación la siento yo con respecto a ellos y a todas las nuevas generaciones, ir dando a conocer la historia. Sí. ¿Participás de otras charlas vos, aparte de cuando venís a Libres? No, porque nunca tuve así, nunca me agrupé bajo ninguna agrupación, ni hijos, ni otras agrupaciones. Trato de mantener una postura independiente desde lo político, pero eso no implica que deje de dar testimonio. La mayoría del testimonio lo doy acá porque es donde las historias sucedieron. Pero me he contactado con otras hijas, con otros hijos, y bueno, siempre se dan posibilidades de charlas, pero no es que estoy en otra organización, no. Bueno, a vos, Nora, te hago la misma pregunta que le hice a Mariana. ¿Cómo estás ahora vos? ¿Cómo te sentís? Pasaste toda tu vida sin tu hermana, ¿no? Bueno, vos lo tomaste de una forma en ese momento, ¿cómo lo tomás ahora? ¿Cómo te sentís ahora? Yo no sé si superé tanto ese dolor que implica todo esto, pero más que lo mío, siempre pienso en mamá y en papá,
que fueron los que, imagínate, más habrán sufrido. Si yo sufrí mucho, claro, ¿cuánto más habrán sufrido ellos? Y también proyecto ese pensamiento sobre los tantos desaparecidos y muertos que existen, que hay. Y en lo que le digo a los chicos, esto lamentablemente fue verdad, cosa de que, porque por ahí también reciben una información de que todo esto fue una historia, un holocausto que no existió. Y sí existió, lamentablemente existió, y es necesario que ellos lo conozcan para que no se vuelva a repetir. Y el hecho de que estemos ahí presentes, Mariana y yo, a lo mejor, tal vez corrobora un poco todo esto, y ellos preguntan mucho. Así, entonces lo definís. Sí. Bien, ¿algo más que quieran agregar que no les haya preguntado? ¿Algún mensaje que quieran dejar para las personas que están mirando sobre este tema, sobre este día? Lo que ustedes quieran. Yo quisiera agradecer a todos los que se acercan y me dicen: lo conocí a tu hermano, fui compañera de tu hermano, fui compañera de Susana. Eso la verdad que me alegra muchísimo. Y van a la muestra y están y participan y cuentan anécdotas. Es muy edificante ese buen recuerdo que tienen tanto de Susana como de Pablo, como de Calú. Es bueno, y agradezco eso. Eso es uno también de los motivos por el que yo vengo. Es muy distinto estar en una marcha en donde sos una más de las tantas personas damnificadas, o incluso una más de la marcha. Pero acá en Libres la gente me hace llegar mucho el cariño, me proyecta el cariño que antes, eran las compañeras de mamá, compañeros de papá, gente que conoce mucho a la familia. Y bueno, me ha pasado desde chica eso, desde cuando yo crecí acá o cuando yo iba a la escuela, gente que me encontraba en la calle y que yo no tenía ni idea quién era, y me decía: vos sos la hija de Susana, sos tan parecida a Susana, que yo conocí a tu mamá. Y ahí viene una anécdota y otra, y eso te hace sentir que fueron personas queridas y que la familia también es querida. Beba, mi abuela, mi abuelo, y eso individualiza la experiencia y es muy, muy rica en ese sentido. Y como mensaje, yo creo que esto, uno de los motivos por el que estamos siempre a disposición y por el que nos participamos de esto, es para que no, como dijo Nora, para que no vuelva a ocurrir. Y el único modo de que no vuelva a ocurrir es conocer sobre esto, es no tapar, es recuperar las historias, recuperar los datos, para poder construir con conocimiento un futuro distinto, que podamos, quizás acercarnos a esa idea que ellos perseguían, aunque está muy lejana, lamentablemente, pero saber que hubo personas que de algún modo creían en eso. Y hay una frase que es: no murieron en vano. Yo no sé si no murieron en vano, porque en realidad están muertos. Yo no conté con mis padres, no los cuento a ellos como mis abuelos, con abuelos como para mis hijos, y es un dolor que no para, como dijo Nora, es un dolor que se va como actualizando. A medida que vas creciendo, vas viendo que lo seguís necesitando. Pero lo importante es que se sepa sobre eso y que no vuelva a pasar.